Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema operatoria dental y odontopediatría. Solo para recordarles que en la anterior clase hemos hablado sobre lo que es los cementos de ionómero de vidrio, su composición, sus propiedades, en qué casos debemos aplicarlas, ventajas y desventajas y algo bien importante, el protocolo de este material. En este caso vamos a hablar ahora de otro material que también es el que manejamos y aplicamos en odontopediatría, que es las resinas. Para poder entrar en contexto es importante ver cómo este material ha ido evolucionando y cómo se ha presentado en nuestro medio. En 1940 ha ido reemplazando a los cementos de silicato. En 1955, gracias a Bourne-Core, adjuntando lo que viene a ser el ácido fosfórico, llega a incrementar lo que viene a ser la adhesión entre la resina y lo que viene a ser la pieza dentaria. En 1962, Bowen desarrolla el monómero, en este caso el bis-GMA, bisfenol aglicil de metacrilato, tratando de mejorar a estas resinas que son las resinas acrílicas. Ya en 1970, hasta en ese entonces, nosotros manejamos resinas de tipo autopolimerizable, donde teníamos una parte de una base y un catalizador, donde hacíamos la mezcla y se depositaba en la cavidad. Gracias a la presencia de esta lámpara y a la luz que emite, nosotros podemos ahora realizar una aplicación directa sin necesidad de hacer una mezcla de una base y un catalizador. Si hablamos de resinas, tenemos que mencionar su composición. Está compuesta por una parte orgánica, una parte inorgánica, un agente de unión que es el silano y varios componentes que son moléculas fotosensibles que van a reaccionar con la presencia de la luz de la lámpara de luz halógena. Si hablamos de su componente orgánico, estamos hablando de un sistema que es el sistema de monómeros. Eso quiere decir que es la matriz orgánica. En este caso, habíamos mencionado ya el bis-GMA, que es la principal o el principal componente orgánico que le da una propiedad muy importante de ser altamente viscoso. Al decir altamente viscoso es altamente denso. Pero para poder bajar esta densidad, presentamos otro monómero que es el TEGMA, donde menciona que le da la propiedad de disminuir la viscosidad. Después está el ESMA, el UDMA y el TEGMA, que conjuntamente estas disminuyen la viscosidad, que sabemos que gracias al bis-GMA que es muy densa y por lo tanto llega a mejorar su manipulación. Estos son los componentes orgánicos. Si hablamos de un componente inorgánico, en este caso estamos hablando de su relleno. Está compuesto por o intervienen en este componente inorgánico el cuarzo, sílice coloidal, el boro, el estroncio, el zinc, el aluminio o circonio, que son componentes muy importantes que dan también cierta propiedad a lo que viene a ser la resina, como reforzar y estabiliza la matriz de la resina, disminuye la contracción final de la polimerización, mejora la manipulación, incrementa la estética, que es creo la clave del éxito y el material por el cual lo utilizamos, proporciona la radioopacidad e incrementa las propiedades mecánicas del material propiamente dicho. Todo material tiene ventajas y desventajas. Entre sus ventajas, los más relevantes, porque es varias, tiene un fácil manejo, presenta estética, tiene baja conductibilidad térmica, una adhesión de tipo micromecánica química que es muy importante, ya que este material se maneja en un porcentaje mayor en pacientes adultos y también en un porcentaje, pero no muy mayor, o a nivel odontopediátrico. ¿Qué desventajas? Todo material también presenta desventajas. Sensible a la humedad, por eso debemos trabajar sí o sí con aislado absoluto. Presenta la contracción a la polimerización, todo material resinoso, en este caso las resinas o los composites, presentan cierto porcentaje de contracción, que obviamente dependiendo de la línea va presentando cierto material donde explican y lo promueven mencionando de que ya no tiene este
porcentaje de contracción en un porcentaje mayor, sino menor. Pero también tomemos en cuenta que tenemos diferentes tipos de protocolos o técnicas para poder minimizar esta pequeña desventaja. La técnica de incrementación, como hace muchos años atrás le decían la técnica de sándwich, o la técnica capa por capa, o bien la técnica primero el continente y después el contenido, que eran técnicas que favorecían esta pequeña desventaja que viene a ser la contracción. Y como vemos en esta imagen y en esta otra, donde la restauración está distante de lo que viene a ser la pieza dentaria por este efecto de contracción, y vemos de la misma manera. Incluso a veces aplicamos en proporciones de un solo bloque o dos bloques, sabemos que la región interna no llega a fotopolimerizarse, por lo tanto llega a ser más débil, y en el momento de trabajo masticatorio o el impacto con el antagonista llega a ocasionar microfracturas. Y esto ya es una desventaja que no es nada favorable, obviamente si estamos manejando resina. Por eso debemos respetar protocolos, que es muy importante para minimizar esta pequeña desventaja. Si hablamos de resinas, obviamente ya hablaríamos de la fotopolimerización. En este caso, gracias a lo que viene a ser la lamparita de luz halógena. ¿Y qué es la polimerización? No es nada más que la combinación de varios componentes para formar un polímero. En base a esto, el material que viene a ser la resina tiene un iniciador y tiene un catalizador. El iniciador es la canforquinona y el catalizador la mina terciaria. Entonces, ¿cómo actúa la lámpara con respecto a la resina? En una determinada longitud de onda, los fotones de la fuente de luz de esta lamparita excitan a la canforquinona, que habíamos dicho que es la molécula fotosensible y el iniciador, creando radicales libres. Esta molécula llega a unirse al catalizador, por lo tanto va a iniciar lo que viene a ser la polimerización. ¿Listo? Entonces ahí va siendo el efecto de polimerización de la resina. Si hablamos de clasificaciones de las resinas, hay diferentes tipos de clasificación según el tamaño de sus partículas, y en este caso vamos a hablar según su generación. Hay la primera generación, que tiene la característica de ser con un relleno de macropartículas, una segunda generación de micropartículas, una tercera generación que actualmente la manejamos también, que viene a ser las híbridas, una cuarta, quinta y sexta generación, donde sus componentes son de nanohíbridas. Al decir híbridas, estamos haciendo una mezcla de sus macro y micropartículas, que están recomendadas tanto para la región anterior, es decir, piezas, tanto para la región posterior. Solo lo estamos mencionando, no estamos entrando muy a fondo porque es importante por lo menos tener una base. ¿Qué resinas manejamos a nivel odontopediátrico? Manejamos las resinas compuestas, que vienen a ser las híbridas o las nanohíbridas, que comúnmente las llamamos las convencionales, que son aquellas resinas que nos dan ciertas características donde presentan o tienen la capacidad de mimetizarse, porque vienen en una gama de colores donde pueden hacer la mimetización con la pieza dentaria. Por eso tiene esta propiedad de ser altamente estética. Menor contracción de polimerización, baja absorción de agua, excelentes características de polido. Si decimos menor contracción de polimerización, es cierto, pero esto también depende mucho de la línea a la cual nosotros o con la cual que estamos trabajando. También trabajamos con los compuestos, que son las resinas flow o las fluidas. Estas resinas son compuestas de baja viscosidad, por eso esa consistencia que presenta, por la cual se les denomina flow en inglés y fluidas en español. ¿Qué características tienen estas resinas flow? Son radiopacas como cualquier otra resina, tienen propiedades mecánicas inferiores, esa es su pequeña desventaja, porque no podemos aplicar este material en cavidades amplias, porque al entrar en relación con su antagonista, esta no está preparada a soportar fuerzas. Por lo tanto, siempre es en áreas muy pequeñas. Alta efecto de contracción por la consistencia que tiene esta. Está indicado en ameloplastías, que quiere decir que es casi similar a un sellador de fosas y fisuras, pero donde tú preparas una cavidad a nivel de fosas y a nivel del esmalte. Es pequeñísima, donde solamente depositas el material. Ahí ácido grabador, adhesivo y la resina flow.
nada más, pero en cavidades sumamente pequeñas. Y también se maneja para coronas de celuloide y en cavidades de clase de tipo 5. Hay que tomar muy en cuenta el criterio del profesional para poder aplicar en clases de tipo 5, porque si es un paciente de alto riesgo cardiológico, donde tiene toda la región anterior con este tipo de lesiones a nivel cervical, no puedo aplicar resina plomo, salvo que sea solo una sola pieza dental. En ese caso sí, por estética estoy aplicando, pero tengo que tomar en cuenta los hábitos de limpieza de este paciente, que es muy importante. Y algo más importante, que todo material que voy a aplicar en base a lo que viene a ser la resina, ya sea la convencional, la fluida, un sellador, tiene que realizarse con un aislado absoluto. Otro material es sellador de fosas y fisuras. Este material es resinoso, está en base al bis-GMA, bisfenol a glicilmetacrilato, está compuesto con un porcentaje mayor que es orgánico y un porcentaje menor que viene a ser inorgánico. Es menos a la consistencia que presenta la resina plomo. ¿En qué casos está indicado? En casos preventivos, como un sellador de fosas y fisuras, donde son piezas que tienen fosas y fisuras totalmente profundas, indemnes y donde yo puedo aplicar. Y eso quiere decir que va a modificar en un porcentaje menor, no mayor, lo que viene a ser la forma de la superficie oclusal. Por eso se considera preventivo. Si hablo de resinas, obviamente que tengo que hablar de sistemas adhesivos. En este caso, ¿qué son los sistemas adhesivos? No son nada más que soluciones químicas conformadas por monómeros, solventes, fotoiniciadores que necesitan características hidrofílicas, hidrofóbicas, específicas para interactuar con los tejidos dentarios a través de las diferentes modificaciones químicas. El sistema o los sistemas adhesivos son importantes porque gracias a estos sistemas va a haber una adhesión entre lo que viene a ser la resina y la pieza dentaria. Si hablo de clasificaciones, hay demasiadas clasificaciones de diferentes puntos de vista y autores, pero las vamos a mencionar, así como las resinas según su generación. La primera generación hidrofóbica, segunda generación mixta, la tercera generación hidrofílica, la cuarta generación grabado total, la quinta generación grabado total, la sexta generación autograbado, la séptima generación también autograbado y ahora está la octava generación que es la considerada la universal. Es una batalla entre lo que son los adhesivos. En un inicio yo me inclinaba con la cuarta generación, que es la ideal. La que manejamos en clínica es la de la quinta generación y actualmente el mercado ya nos está ofreciendo la octava generación, pero con otro tipo de criterios, que es muy importante tomar en cuenta con relación a este tipo de sistemas adheridos. También hay este tipo de clasificaciones, esto en relación al tipo de pasos o la aplicación en pasos clínicos. Los adhesivos de 3 pasos clínicos, los adhesivos de 2 pasos y aquel adhesivo de un solo paso que creo que viene a ser el ideal. Si hablo de la técnica de 3 pasos, estoy hablando de un ácido grabador, de un primer y de un adhesivo propiamente dicho. ¿Cuál es la función del ácido? La función es preparar el sustrato para un medio de adhesión. Aplico el ácido grabador, lavo, seco con el tiempo prudente, aplico el primer y ¿cuál es la finalidad del primer? Es una solución hidrofílica compatible a la dentina húmeda y que posee solventes en su composición. Es decir, que el primer va a preparar a la pieza dentaria, ya que la pieza dentaria a nivel de la dentina tiende a ser húmeda. Ya después de aplicar el primer, esperamos unos segundos para que ésta se evapore y aplicamos el adhesivo propiamente dicho, que es una parte hidrofóbica compatible con la resina compuesta. Esa es la de 3 pasos. ¿Qué hace el ácido grabador? A nivel del esmalte ocasiona microporosidades. Por lo tanto, ocasiona disolución de prismas de esmalte. Al ocasionar disolución de prismas de esmalte, quiere decir que al aplicar el adhesivo va a venir con esas microporosidades o disolución de prismas y se va a generar los tags de retención. Mientras que en la dentina, el ácido grabador que genera, va a generar
aumento de diámetro de los túbulos dentinarios, va a liberar fibras colágenas y va a eliminar el vaso dentinario. Después aplico lo que viene a ser el primer y después del primer espero un momentito que me adecue ese medio húmedo y posterior a esto aplico el adhesivo. Y el adhesivo más las fibras colágenas generan la capa híbrida de Nakabayashi, que es una capa que genera un medio de adhesión entre lo que viene a ser el adhesivo, en este caso la resina, y la pieza dentaria. Por eso esta técnica de 3 pasos tiene protocolos mucho más prolongados, pero nos genera la capa híbrida y los tags de retención. Pero estamos evolucionando. Hay otro tipo de sistemas adhesivos que se están presentando. La técnica de 2 pasos, la que manejamos en la clínica, que viene a ser el adhesivo propiamente dicho, y lo que viene a ser el ácido, y la técnica de 1 paso. En este caso, el adhesivo de 8ª generación, que es el universal. Este universal tiene propiedades únicas, tiene historia, tiene respaldo científico por el cual ya deberíamos de estar modificando nuestra técnica de 2 pasos al que es ahora y actualmente se maneja de un solo paso, que es el universal. ¿Cuál es el protocolo que se maneja a nivel de lo que viene a ser la resina? Recordemos que hemos hablado de su composición, qué propiedades tiene esta, cuál es su sistema adhesivo y la que ustedes seleccionen, pero es importante respaldarse, ¿verdad? A nivel odontopediátrico y en todos los protocolos, creo que no tenemos error. Primero, se desinfecta el área donde tú vas a trabajar, ya sea el arco superior o arco inferior, se aplica el anestésico, se realiza el aislado absoluto, que es esencial. Preparado ya la pieza dentaria, empiezo la eliminación de la lesión cariosa, primero con una fresa de diamante pequeña, redonda, pequeña, mediana, grande, donde voy a poder hacer acceso y voy a abarcar lo que es el margen cabo superficial para poder acceder un poquito más a la lesión cariosa, no en su totalidad. Ahí tengo que tener un buen criterio. También puedo trabajar con mi cuchareta de dentina, siempre irrigando, y con mi fresa de carburo si en el caso fuera una lesión a nivel dentinario. En esmalte, la fresita de diamante. En dentina, la fresita de carburo. Posterior a esto, ya preparada mi piecita, hago la desinfección de esta. Y posterior a esto, hago el protocolo con el sistema adhesivo, que viene a ser la preparación de esta. Y posterior a esto llego a restaurar. Al final de la restauración siempre tengo que hacer el control de la oclusión con un papel de artículo. Si vemos en este caso lo que había mencionado anteriormente, la aplicación del ácido grabador a nivel del esmalte, no más de 20 segundos, la aplicación del ácido grabador a nivel de lo que es la dentina, no más de 10 segundos, mejor si es menos. A nivel del esmalte ocasiona disolución de prismas. A nivel de la dentina habíamos dicho aumento del diámetro de los túbulos, eliminación del vaso dentinario y liberación de las fibras colágenas. Aplico lavo seco moderadamente a nivel de lo que es la dentina. En esmalte ocasiona los tags de retención. En dentina la capa híbrida de Nakabayashi y también los tags de retención. Son medios de adhesión según el adhesivo que estamos manejando, en este caso de la 5ª generación, específicamente en la clínica. También tenemos un sistema de pulido que está a base de fresas multilaminadas y de grano fino, los discos y lo que vienen a ser los taquitos de goma. Y siempre un papel de articular. Este sistema de pulido es imprescindible tenerlo, ya que esta nos va a favorecer y está recomendado que después de una restauración con resina siempre debe pulirse, porque la superficie de manera micro se observa una zona cruenta y con el pulido hacemos que sea una superficie lisa y un terminado final y favorable. Aquí vamos a ver un protocolo de lo que viene a ser una restauración con resina. Vemos una lesión en la zona 3, tamaño 2, donde vamos a eliminar esta. Se supone que deberíamos de trabajar con un aislado absoluto, pero la eliminación se trabaja en este caso con aislados relativos. Se elimina la lesión,
siempre con refrigeración. Ahí recién realizan el aislado absoluto, cosa que debía ser al inicio, pero ya está. Hacemos la desinfección de la cavidad porque ya está preparada. Lavamos, acondicionamos con el ácido grabador, no más de 20 segundos si es esmalte y si es dentina menos de 10 segundos. Fotopolimerizamos porque hemos aplicado el adhesivo, aplicamos la resina. En este caso mencionan que es la técnica de estratificación, es decir, capa por capa, dependiendo de la técnica, y siempre cada capa se fotopolimeriza para evitar el efecto de contracción. Recordemos siempre ese detalle. Y si ven, la lámpara está protegida. La última capa, dándole forma, es lo mejor y no esperar al pulido o al desgaste que generalmente se realiza. Pero es importante que la última capa ya se le forme. Y miren la lámpara protegida. Se fotopolimeriza, siempre se pule aquí con una presa de grano fino, donde le vamos a dar una superficie lisa. El pulido final con sus taquitos de goma, mejor si son de color claro, y ahí tenemos la restauración concluida. Hemos hablado de materiales como el ionómero de vidrio, el material que viene a ser. Ahora sí. Hemos hablado ya de lo que viene a ser la resina, hemos hablado del ionómero de vidrio y ahora que viene a ser el óxido de zinc, que son materiales de manejo operatorio, por eso los menciono. Son cementos clásicos los que están viendo acá, que es el óxido de zinc, el cemento de fosfato. Materiales muy importantes, ya que actualmente tenemos materiales provisionales donde ya están libres de eugenol, pero quieran o no, este material aún se maneja, pero dependiendo mucho, y les recomiendo, del criterio del operador. Aquí vemos el óxido de zinc, que está compuesto por el polvo con óxido de zinc propiamente dicho, colofonia blanca, esteariato de zinc y acetato de zinc. El líquido está conformado por el eugenol propiamente dicho y el aceite de oliva. Este material, al ser un cemento clásico, tiene propiedades y ventajas. Tiene propiedades biológicas, como menciona la literatura, es aislante térmico, es antiinflamatorio y es un excelente material donde se trabajase muchos años atrás, pero actualmente seguimos trabajando. La pequeña desventaja es el sabor que viene a ser desagradable, es soluble al agua, tiene que estar trabajado con un área aislada, porque si entra en contacto con la lengua, sobre todo si es paciente odontopediátrico, tiene un sabor especial. No es compatible con ningún material. Este material que viene a ser el óxido de zinc se trabaja solamente con el cemento de fosfato. Es decir, si tú aplicas como base cavitaria el óxido de zinc, sí o sí tiene que estar encima del óxido de zinc o como segundo material el cemento de fosfato. Nunca el óxido de zinc y después el ionómero de vidrio, que no son compatibles por el eugenol. Este eugenato que se prepara entre el óxido de zinc y el eugenol es un material muy bueno, pero como les menciono es un cemento clásico. Solo les menciono por sus propiedades y el criterio que ustedes tienen que tener amplio con una base conceptual para su uso. El cemento de fosfato es un material específicamente que hace muchos años lo manejaban para cementar, pero ahora ya tenemos el ionómero de cementación porque ya está descartado como material de cementación, ¿no? Y este material, que es el cemento de sulfato, trabaja conjuntamente con el óxido de zinc. Actúa como base cavitaria, por eso con el óxido de zinc, en este caso con el eugenato. Y es compatible con el ionómero de vidrio, con lo que viene a ser las resinas y cualquier otro material. Es decir, que si yo trabajo con óxido de zinc por situaciones de fuerza mayor, que viene a ser el eugenato como base cavitaria, sí o sí tiene que entrar el cemento de fosfato. Después del cemento de fosfato ustedes pueden aplicar ionómero de vidrio, resina o directamente pueden aplicar una restauración definitiva que viene a ser la corona. Cemento clásico muy importante. Voy a mencionar algunos aspectos generales con lo que viene a ser el trabajo operatorio, que es importante y no debemos olvidarlo.
que actualmente casi ya no se menciona, pero es bueno tenerlo en conocimiento como cultura general a nivel odontológico. Términos descriptivos de una cavidad operatoria. Esta es una cavidad, lo estamos viendo en un plano sagital, donde veo una cavidad ocluso proximal. Hace muchos años atrás se conformaba cavidades mucho más amplias, donde tenías que cumplir ciertos requisitos con ciertos tipos de presas para ocasionar la retención del material. En este caso era en ese entonces la amalgama. Pero eso no quiere decir que no voy a ya manejar actualmente aquellos términos que daban o denominativos que se manejaban con relación a una cavidad, es decir, las paredes cavitarias. Tengo una cavidad conformada por una pared axial. ¿A qué se refiere una pared axial? Es esta pared que es paralela al eje del diente. Sabemos que toda pieza dentaria tiene un eje central y para denominar como pared axial, esta pared tiene que estar paralela al eje del diente, es decir, las paredes laterales. Otra área que tengo que conocer y comúnmente la manejamos actualmente es piso o suelo. En este caso, si es un piso que está por encima de lo que es la pulpa, es el piso pulpar. Si en este caso es una lesión ocluso proximal y estás preparando este tipo de cavidad, el piso que está cerca a nivel cervical es el piso cervical. Ya no consideraríamos pulpar. También tenemos el margen cabo superficial. El margen cabo superficial es la unión de la superficie externa de la pieza dentaria y la pared lateral o interna de la cavidad, donde va a contornear toda la superficie de la pieza dentaria. Y también presenta el ángulo superficial, donde está conformada por la superficie externa y la pared interna. El margen cabo superficial es todo el contorno y el ángulo solo es la conformación de la superficie externa y la pared lateral de la cavidad. A veces les pedimos, haz un biseladito ligero en el margen cabo superficial para una mejor retención con la resina. Nos referimos a esta superficie, al contorno de la cavidad. Estos términos son importantes recordarlos para poder hablar ya con un rango más operatorio. Si ustedes ven aquí estas dos imágenes, tenemos la presentación de lo que era antes y de lo que es ahora. Cavidades, extensión por prevención. Si hablo de extensión por prevención, estoy hablando de este tipo de cavidades que hace muchos años los realizaba. Había que eliminar todo el material dentario donde había esmalte que no tenía ni así de pequeñitos respaldo de dentina, tenía que ser eliminado. Entonces ahí se denominaba extensión por prevención, cavidades amplias, donde tenía que cumplirse ciertos rangos de ángulos para poder hacer la retención del material. Pero ahora, eso, ¿por qué? Porque eran materiales de adhesión mecánica. Actualmente preparamos cavidades prevención sin extensión, gracias a la presencia y evolución de los materiales odontológicos, en este caso restaurativos, donde tenemos la finalidad de conservar la estructura dentaria gracias a estos materiales, porque su sistema de adhesión ya no es mecánica, en algunos casos micromecánica química, otros mecánica química. Entonces ya no necesitamos hacer esas paredes retentivas, sino tratar de conservar el mayor porcentaje de tejido dentario. Estamos con cavidades sin extensión, donde solo se elimina la lesión cariosa. Y siempre empezar por márgenes y paredes y en algunos casos llegar a lo que viene a ser piso. Esto dependiendo del criterio y de la técnica que tú estás aplicando. Si hablo de eliminación de lesión cariosa, no puedo dejar de hablar de este material, pero en este caso estaríamos clasificando una eliminación o remoción de lesión cariosa de tipo químico-mecánico y o netamente mecánico. ¿A qué nos referimos químico-mecánico? Al uso de estos materiales. Seguramente les suena el papacaries y el Brix 3000, que son materiales a base de papaína que tienen la finalidad de ser la remoción o de realizar la remoción de la lesión cariosa de tipo mucho más accesible, sobre todo para el paciente odontopediátrico. Si hablo de un trabajo mecánico para la remoción de la lesión cariosa, estaría hablando de una pieza a base de sus fresas, ya sea de diamante o de carburo sobre todo, y una cuchareta de dentina, obviamente con refrigeración. Estos dos tipos de remoción de lesión cariosa son las que se manejan en odontopediatría, cada uno con sus características, pero no podemos dejar de mencionarlas. Si hablo del Brix 3000,
que, vuelvo a recalcarles que está a base de la papaína que es un componente que reblandece a la lesión cariosa por un tiempo prudente se deja en la cavidad, se espera y después se remueve toda la lesión cariosa, evitando aplicar ya lo que viene a ser la parte traumática, sobre todo a nivel odontopediátrico, que viene a ser la pieza de alta. ¿Cómo se maneja esta? Así. Tenemos el BIP 3000, tenemos una pieza con lesión cariosa, se deposita el material con un tiempo prudente no más, dicen, de 2 minutos, porque hace su efecto, reconoce al tejido cariado y después hace la acción de lo que viene a ser el reblandecimiento. Posterior a este tiempo de 2 minutos, se trabaja de manera mecánica. Por eso es una remoción de lesión cariosa químico-mecánica, donde se elimina toda la lesión cariosa a base de cuchareta de dentina. Algo menos traumático para el paciente. Por eso está más promocionado para pacientes pediátricos. Se va eliminando toda la lesión. Vamos a adelantar un poquito. Ahí va eliminando toda la lesión. Ya está. Se limpia, se seca y listo. Ya la pieza ha sido tratada a base de una remoción químico-mecánica. Es un producto que se está promocionando más a nivel odontopediátrico. Ha tenido su momento, pero ahí está el mercado ofreciéndonos. También tenemos que tomar en cuenta como aspectos generales algunos parámetros clínicos, donde tenemos que identificar si es una lesión cariosa activa y no activa. Si es de color amarillo, es activa. Y si es de color marrón oscuro, negro, es no activa. Si hablo de consistencia y es reblandecida, como en este caso, amarilla y reblandecida y brillosita, es activa. Y si es seca, dura, pétrea, no tiende a ser activa. Hay humedad, como en este caso, se nota que es amarillo, es blando y está brilloso, mientras que una no activa es seca, dura y de color negruzco. Y en algunos casos en la activa sí hay sensibilidad, y en algunos casos, porque en algunos casos sí es activa, pero eliminamos y no hay nada más de llegar a cierto punto donde se está defendiendo la pieza. Pero si no es activa, automáticamente nada de sensibilidad. Tomar en cuenta que si es una lesión activa y no activa, ¿qué parámetros tengo que tomar? El color, la consistencia, la humedad y la sensibilidad, que son factores muy importantes para decidir cómo vas a abordar esta pieza y con qué material vas a restaurar. Aquí tenemos un cuadrito donde estamos tratando de resumir de todo lo que se ha mencionado. Si hablamos de una lesión cariosa de tipo de esmalte, vamos a hablar de una de esmalte de tipo superficial. Esta lesión cariosa puede ser no activo y activo. Al decir no activo, quiere decir que puede haber una mancha blanca con características de ser brillosa y lisa. En estos casos, ¿qué hago? Solamente al paciente le motivo a través de la mamá los hábitos de limpieza. Pero si es una lesión cariosa de esmalte de tipo superficial y es activo, ¿cómo me doy cuenta que es activo? Habíamos dicho que tiene que ser brillosa, amarillenta y reblandecida. Entonces estoy con una lesión de esmalte de tipo reblandecida, pero muy rara vez a veces se encuentra directamente, a veces llega a encontrarse una de tipo cavidad. Pero si encuentro este tipo de característica, entonces al decir activo, tiene bien de ser poroso y no llega a ser una superficie lisa y brillosa. En este caso puedo aplicar elementos florados para remineralizar a esta área que viene a ser el esmalte. Si es un esmalte de tipo profundo, es decir, cavitado,
ahí ya tendría que tener un criterio amplio. O bien aplico un ionómero de vidrio, si me es factible, o bien puedo aplicar una resina infiltrante que en algunos casos está más indicado para una de tipo activo, es decir, superficial y activo a nivel del esmalte. Pero mi criterio tiene que estar amplio. Si es esmalte profundo y es cavitado, puedo pensar en un ionómero, si en el caso hay área de retención, o bien directamente una resina PROM, pero tengo que analizar si mi paciente es de alto riesgo periológico o de bajo. Por eso se aplica aquí según el criterio y experiencia del profesional o del operador. Si es una lesión cariosa de tipo dentina o a nivel de lo que viene a ser el tejido de la dentina, vemos que puede ser cavitado netamente. Ya no puedo decir si es superficial o profundo. Si es cavitado, puede ser superficial y no llegar a estructuras más profundas, donde puedo restaurar con ionómero de vidrio. Si en el caso es región anterior y si es región posterior, puedo entrar con un ionómero de fosa. O en algunos casos, si es región anterior, con una restauración con resina. Si es de tipo de dentina y es cavitado y es profundo, muy profundo y es sensible, ahí tendría que valorar a través de un examen complementario que viene a ser una radiografía. Tome en cuenta esta valoración radiográfica y puedo verificar el puente dentinario. Si hay un buen puente dentinario, hago una restauración con protector pulpar de tipo indirecto o bien directamente una restauración. Dependo mucho de mi valoración radiográfica, en este caso mi puente dentinario. Y si en el caso el puente dentinario es menor a 2 milímetros, ni modo, un tratamiento pulpar, pero el criterio tiene que ser amplio. Este tipo de cuadrito nos está valorando una lesión a nivel de esmalte y de dentina. Si es esmalte, puede ser superficial o profundo. Si es dentina, puede ser cavitado. Este cavitado puede ser superficial y profundo. Y aquí, cada uno, dependiendo de los criterios con relación a los materiales odontológicos que estamos realizando. Pero si es profundo y sensible, vuelvo a recalcar, no se limiten a no tomar un examen radiográfico. Sí o sí necesitamos para valorar ese puente dentinario. Bien para continuar con una simple restauración con el material que ustedes deseen, o bien hacer una terapia pulpar dependiendo a la situación o diagnóstico pulpar. Es importante tomar en cuenta estos detalles. No seamos mecánicos, sino valoremos la parte clínica, la parte sintomatológica y si en el caso merita un examen complementario. Ya para concluir, vamos a hablar sobre lo que es el aislado del campo operatorio. Recordemos que el aislado del campo operatorio es esencial, es el medio donde tú te vas a desenvolver para cumplir cierta terapia en el paciente. ¿Y qué nos dice este doctor Víctor Guerrero sobre el aislamiento absoluto? Nos dice que muchos dentistas piensan que el tiempo requerido para colocar el aislamiento absoluto en el paciente en un tiempo es desperdiciado cuando en realidad es el tiempo mejor invertido para optimizar sus protocolos restauradores. ¿Qué logro con un aislado del campo operatorio? El control de la humedad en el campo operatorio condiciona muchas veces, quieran o no, el éxito de los procedimientos restaurados. En este caso, si se dan cuenta, nos estamos inclinando a un aislado de tipo absoluto. Aquí les muestro algunas imágenes de la clínica, donde vemos la habilidad de cada uno de ustedes para ser el aislado absoluto. Algunos con su primera experiencia, algunos donde todavía falta encontrar el punto exacto para hacer la perforación de la goma, o bien ya están trabajando, pero la posición a veces del paciente de ponerlo casi vertical no tiende a ser favorable. Y otros donde ya manejamos gomas mucho más amplias, donde ya estamos aislando al paciente, donde nos vamos a dedicar a la pieza que queremos realizar. Y esta otra imagen que realmente ha sido importante para mí, porque la operadora, es decir, la estudiante me decía que es la primera vez que está aislando, porque tenía que realizar una pulpa y ha realizado un aislado de canino a canino, toda una emía, la región anterosuperior, pero solamente faltaba ubicar la posición de la goma, nada más. Pero es habilidad de cada operador para hacer su trabajo. Cuanto más aislados absolutos realicemos, más experiencia tomamos y se nos hace mucho más factible. Pero siempre y cuando también dependemos de la colaboración del paciente. ¿Cuál es la diferencia de un aislado relativo a un absoluto? Se les consulta y les pregunta, ¿qué tipo de aislado vas a realizar? Relativo, por favor, por nosotros no hay problema. Hagamos un aislado relativo.
pero esto va a ir en desmedro y algunas desventajas en todo el trabajo operatorio. El aislado relativo no es nada más que un conjunto de maniobras de aislamiento parcial a corto plazo. Se utiliza en programas preventivos, donde estamos afuera, pacientes poco colaboradores, pequeñitos que no nos van a poder ayudar. Primera sesión de tratamiento para poderlo encaminar al paciente y fragilidad dentaria, es decir, aquellas piezas que no puedan sujetar el clavos. En este tipo de pacientes yo puedo aplicar este tipo de aislado, pero siempre mi criterio tiene que ser mucho más amplio. Empiezo de lo más fácil para terminar con lo más difícil. Si es primera atención, lo realizo. Con un aislado absoluto, no es nada más que un conjunto de maniobras para obtener un trabajo que nos permita realizar procedimientos con máxima eficacia y calidad. Al decir aislado absoluto, no quiere decir que tengo que trabajar toda la tarde con este paciente, pese que ha accedido, la anestesia ha permitido que le bloqueemos, pero tengo que tener prudencia con relación al tiempo que voy a obtener. Esto indica que todos los tratamientos operatorios deberían de realizarse con aislado absoluto. Pero en odontopediatría dependemos mucho de la conducta que tiene el paciente o la experiencia, o bien su primera atención. ¿Qué ventajas o desventajas en este caso nos proporciona el aislado relativo? No existe protección del paciente. Ojo con eso. No hay control de saliva. No hay separación de tejidos blancos. No hay protección del operador y mucho menos economía del tiempo. Pero con un aislado absoluto sí existe protección del paciente, control de la saliva, separación de los tejidos blandos, protección del operador y economía del tiempo. Veamos la diferencia una de la otra. ¿En qué casos realizar aislado relativo? ¿En qué casos realizar aislado absoluto? Pero aquí tenemos unas indicaciones en qué casos sí. Pero si el mercado me ofrece lindos materiales para lo que es el aislado, entonces aquí los veo. Tengo mis rollos de algodón, mis taquitos de goma de diferente manera. Estos tacos de acá medio que no nos están funcionando. Lo más recomendable son estos que están viendo aquí, que son de silicona. Los suctores, las cuñitas de madera, los arcos de yunque ahora vienen de plástico y de diferentes formas y modelos. Tenemos el equipo y el completo para el helado absoluto. La tijera de molde, que es excelente este material, pero algunos lo ven como un aislado de tipo traumático, y el hilo dental. Si es aislado relativo, estoy hablando de suctores, rollos de algodón y tacos de goma. A veces al decir aislado relativo no aplican nada en cavidad y con sus deditos están trabajando. Pero lo ideal es trabajar con rollos de algodón, tacos de goma y sus suctores. Estos tres materiales completan lo que viene a ser un aislado relativo. Y si no hay suctores, bueno, entonces nos jugamos con los rollos de algodón. En el aislado absoluto, todo este tipo de material que están viendo acá. Entonces yo tengo que estar preparada para mi aislado, tanto absoluto, que es lo ideal, como el relativo. Si hablo de aislados, en este caso el absoluto, tengo que tener conocimiento de la gama de clamps que existe en el mercado y que la vamos a utilizar a nivel pediátrico. Todo clamps o arco o bocado, o en este caso las grapas, presentan partes. Una que viene a ser el arco, donde nos hace entender la sujeción de los dos extremos del clamps, unos bocaditos que son la parte interna donde va a ser sujeción y contorneo a la pieza dentaria, y las aletas, donde algunas las tienen y algunas no las tienen. Los clamps o las grapas podemos ver las traumáticas, donde sus bocados son muy agudos, las atraumáticas, que son casi transversales o horizontales, menos agudos, aquellas que tienen aletas y aquellas que tienen o tienen ausencia de estas mismas, que son las aletas. Estas grapas vienen de números o vienen codificadas en números. Comúnmente las que manejamos en clínica, la mayoría que accedemos nosotros vienen en números. ¿Cómo vienen los números? Valorados de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Empezamos con la pieza posterior, que es un molar, que empieza desde la 201 y termina en la región anterior con relación a la selección de grapas o clamps hasta la 212. De 201 a la 205 están destinadas para molares. La 202 específicamente para primeros molares permanentes. La 205 nos ha servido
para piezas temporarias, en este caso molares, la 206 a 208 para premolares, primeros molares temporarios. Más manejamos la 205 y la 202, por experiencia, pero es importante tener todo el juego. La 209 está destinado para los caninos, la 210 y 211 para dientes anteriores y las 212 que son dientes o destinados para dientes anteriores que requieren retracción gingival. La número 26 y 28 son especiales, son para molares que no presentan aletas. La 8A, la 14A, la BW8A, 1A son grapas de una línea, en este caso de la SSY o de otra línea que pueden encontrar, por lo cual son casi especiales, destinadas para dientes posteriores, en casos especiales, como les decía, dientes recién erupcionados o con coronitas fracturadas. Son grapas que yo tengo que tenerlas al alcance mío. Es importante identificarlas y su numeración viene de atrás hacia adelante. Empezamos de la 201 y terminamos a la 212, desde la región posterior hasta la región anterior. La codificación es importante, así para no complicarnos la vida y saber qué número manejar para cierta pieza dentaria, ya sea traumática o atraumática, con aleta o sin aleta. Hay diferentes técnicas para el aislado absoluto. Una de ellas es la de tipo 1, donde primero está la goma. Eso quiere decir que al paciente tengo que pedir que abra la cavidad bucal mucho más amplia. Perforo la goma, deposito la goma en la pieza dentaria y recién aplico lo que viene a ser el clamps. Ese es un tipo de aislado de tipo 1. Obviamente protegida el clamps siempre con su hilo dental por medio de protección, ¿verdad? La de tipo 2, con respecto a las técnicas de aislado, estaríamos hablando de lo que viene a ser primero el clamps. Medio complicado, pero sí los realizan. He visto que sí, algunos son capísimos. En este caso, sí o sí está indicado que tenemos que proteger el clamps a través de un hilo dental. Al aplicar primero el clamps, posterior a esto se aplica la goma, como ven acá, y liberamos la goma de las aletas y ahí tenemos el aislado absoluto. Primer tipo de técnica, primero la goma. Segundo tipo de técnica, el clamps. Y el tercer tipo de técnica es de manera simultánea, clamps, goma y arco. La clínica manejamos un porcentaje mayor esta técnica, pero preferimos no aplicar primero el arco, sino clamps y goma, que creo que es más factible. Identificamos la pieza y depositamos lo que viene a ser el clamps en el contorno de la pieza dentaria con el o con la goma. Y después el arco, así para tener el aislado absoluto. Después, posterior a esto, se libera la goma de las aletas y ya tendríamos el aislado. Entre las tres técnicas que primero es la goma, después el clamps y después esta que es la técnica de manera simultánea, nos quedamos con esta. Pero vuelvo a recalcarles, he visto en la clínica que hay operadores que prefieren primero aplicar el clamps, que les sale factible y no se complican al pasar la goma sobre lo que viene a ser el clamps. Pero esto depende mucho también de la colaboración del paciente. Y evitemos que para hacer este tipo de aislados, sobre todo absolutos, la técnica que ustedes deseen, que el paciente haga una apertura máxima, porque estaríamos lesionando a lo que vienen a ser los ligamentos, porque recordemos que los ligamentos son estructuras que protegen y limitan los movimientos mandibulares. El paciente, por colaborarnos, pueden hacer apertura máxima, pero no olvidemos estas estructuras anatómicas que a la larga pueden traer consecuencias. Esto con relación al aislado absoluto. Bueno, muchísimas gracias por esta segunda parte. Tenemos una clase más y hasta la siguiente semana. Permiso. Gracias por su atención.